Hola, soy Alfonso y esto es Código Gramsci. En esta oportunidad hablaremos de una realidad que el complejo mediático intenta ocultar: un pueblo sometido, un crimen impune y un silencio que se ha vuelto costumbre. Desde el movimiento integrador revolucionario antiimperialista MIRA, te invitamos a que veas este trabajo que va más allá del discurso oficial. Comencemos. Palestina, crónica de un genocidio silenciado. No es una historia de ficción, no es una crónica lejana. Es la historia de un pueblo donde el sol ya no ilumina los días y las noches arden con las explosiones, donde el tiempo no se mide en horas o años, sino en el número de bombas caídas, cuerpos enterrados y gritos ahogados por el dolor. Es la historia de un pueblo sentenciado a la penumbra, donde sus pobladores miran constantemente el firmamento, temerosos de cuándo serán víctima del próximo ataque. En medio de un paisaje desolador, una mujer llora sobre los restos de su casa. Sus manos, cubiertas de polvo y sangre seca, aún sostienen el cuerpo de su hija. Hace apenas unos minutos, la niña reía, persiguiendo a su hermano. Ahora yace inmóvil. En su sufrimiento, la mujer miraba a su alrededor como cientos de sus vecinos, muchos de ellos niños, habían sido quemados por bombas de fósforo que les cocinó el cuerpo hasta matarlos. De repente, gritos de pánico se oyen nuevamente. Los mismos helicópteros que minutos antes habían bombardeado extensas zonas regresaban. En medio del terror reinante, empezaron a caer panfletos lanzados desde las alturas, como quien lanza papelillos en una fiesta. Ahora los genocidas enviaban un increíble mensaje: no tenemos nada en contra del pueblo palestino. Nuestro objetivo es garantizar la paz. Esto que hemos relatado no es parte de una simple sátira macabra. Es un hecho real que ocurre con una regularidad pasmosa. Es posible que el final de este pequeño relato haya causado en algunos un poco de gracia, sobre todo por la ironía del mal gusto en el mensaje final. Pero es muy probable también que esta gracia dure muy poco, si intentan ubicarse en el lugar de los hechos. Imaginen los edificios destruidos, los cuerpos desmembrados, el nauseabundo olor a sangre y a carne humana quemada, el humo asfixiante, los gritos desesperados de hombres y mujeres de todas las edades. Recreen el terror reinante, gente corriendo sin saber a dónde ir, niños aturdidos llorando encima de los cadáveres de sus padres, padres en estado de shock abrazando a sus hijos malheridos o muertos. Luego intenten sonreír nuevamente. El destino marcado. Mucho antes de que cayera la primera bomba, el destino del pueblo palestino ya estaba decidido por los amos del valle. Desde 1948 hasta el actual genocidio en Gaza, la historia se repite con la precisión de un guión que nadie parece dispuesto a cambiar. Acá, la limpieza étnica no es una guerra, no es un conflicto, es una tragedia, es un proyecto. En Palestina, el crimen no se oculta, se anuncia, se advierte y se denuncia. Pero el mundo, anestesiado por la costumbre, ya no reacciona. Las noticias en los grandes medios son su coartada. Los asesinos cometen crímenes para defenderse. Las víctimas, en cambio, son culpables de su holocausto. El mundo al revés, diría Galeano. Mientras los niños palestinos mueren bajo los escombros, los líderes del mundo pronuncian discursos ambiguos, tibiamente piden moderación e invitan al diálogo. Al mismo tiempo, los analistas hablan de ambos lados, como si una piedra y un avión de combate fueran comparables, como si el opresor y el oprimido compartieran la misma responsabilidad,
como si el asesino y la víctima tuvieran el mismo derecho a defenderse. El crimen se comete con bombas, pero se perpetúa con palabras. Cada excusa es un arma, cada silencio es una bala. Cada justificación de la ONU es un nuevo proyectil cayendo sobre el pueblo palestino. No se trata solo de exterminar. Se trata de hacerlo con espectáculo, de convertir el horror en entretenimiento. Algunos podrían pensar que esto es una exageración, que nadie es capaz de semejante barbarie, que una fuerza militar moderna no convertiría el genocidio en un deporte. Pero las imágenes están ahí, los testimonios están ahí, las pruebas están ahí. En Palestina, el horror no es una metáfora y el genocidio no es una exageración. El negocio del genocidio. Para los imperios, el exterminio nunca se presenta como lo que es. Se disfraza, se racionaliza, se maquilla con discursos bien diseñados. No lo llaman holocausto, lo llaman autodefensa. No lo llaman limpieza étnica, lo llaman derecho a la seguridad. No lo llaman ocupación, lo llaman territorios en disputa. El complejo mediático no informa, fabrica relatos, inventan simetrías donde no las hay, condenan la violencia, pero solo cuando vienen de los oprimidos. Los periodistas hablan de tensiones, como si la desigualdad de fuerzas fuera un simple detalle técnico, como si un pueblo encarcelado y masacrado sin tregua pudiera ser responsable de su propia desgracia. Cada misil que cae sobre Gaza es un anuncio publicitario. Cada operación militar es una demostración de fuerza para futuros compradores de armas. Cada niño asesinado es una estadística más en la hoja de cálculo de la industria armamentista. Las empresas que fabrican las bombas después se enriquecen aún más con la reconstrucción. Los mismos que financiaron la destrucción cobran por enviar ayuda humanitaria. Así, el ciclo continúa una y otra vez, porque el genocidio no es simple odio, es un negocio. Una historia con dos posibles finales. Cuando todo termine, cuando las bombas se detengan, cuando los escombros sean limpiados, cuando las cámaras de los medios busquen otro espectáculo y los historiadores al servicio de la élite escriban con tinta roja su mutilada verdad. Dirán que fue un conflicto difícil, que hubo culpas de ambos lados, que no se pudo hacer nada para evitarlo. Pero contra el pueblo palestino, el crimen no es un secreto. Parafraseando a García Márquez, es un crimen anunciado. De algo podemos estar seguros. Cuando el imperialismo avanza, la humanidad retrocede. Si Palestina desaparece, la humanidad pierde. Cuando Palestina resiste, la humanidad gana. Si el imperialismo pierde, la humanidad triunfa. Entre vencer o morir, necesario es vencer. Consejo Político Nacional Mira, abril 2025.